una, elegiría la tercera, elegir la opción, que es la que nos va a dar la solución al caso. Para mí es la primera, porque sin información, ahora para ustedes les gusta tomar decisiones sin información. Es normal, ustedes toman decisiones sin información. Me voy a casar y lleno con quién, no sé. Genial, extraordinario. Ya, a ver, usted mi pregunta. El número 8, la transparencia 8. Por favor, la 8. Ya, 8. A ver, normalmente, 8 es, sí, la 8. Cuando ustedes hablan siempre de costos variables, siempre se nos hace fácil hablar del término las unidades producidas. No tiene nada que ver, porque puede ser que la actividad que yo uso, si el costo variable en función de actividad, la actividad que yo puedo estar midiendo es hora máquina, el número de, puede ser el número de unidades, puede ser toneladas métricas, o sea, la actividad yo la escojo, no necesariamente el número de unidades producidas, ¿ya? Entonces siempre es mejor hablar que los costos son variables en función a la actividad. Yo cambio la actividad y algo que es fijo puede ser variable, y algo que es variable puede ser fijo, en función a la actividad. ¿Comprenden? Entonces, no todo es producción. Porque de repente a mí me están pidiendo cuánta es la cantidad de horas hombre que yo requiero para hacer tal cosa. Entonces no me están pidiendo el número de unidades. Yo tengo que adecuar las cosas a lo que me estén pidiendo. La 19. Esto es para remarcar. Ya lo han dicho, pero es importante remarcar. A ver, las diferencias, ¿cuáles son las características que debe tener un costo relevante? Que tiene que ver con la pregunta que me hizo usted. Tiene dos características. Ya lo han dicho, ¿ya? A la hora que define. Primero tiene que ser futuro. Primero tiene que ser futuro. Ese va a ser porque es una decisión en el futuro. Y lo otro es que tiene que ser diferencial. El diferencial tiene que ver con la pregunta que hizo el caballero, ¿no? Que habló del agua, no sé. O sea, si yo estoy poniendo un valor que puede ser futuro, pero es el mismo para todas las opciones, el mismo, en términos no unitarios, sino en términos generales, fijos, ¿no? Como un fijo directo. Si yo retiro ese importe, la decisión va a ser la misma. La decisión es la misma. ¿Ya? Esa es una manera de ver la parte diferencial, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estoy tomando una alternativa sobre 3 y hay 2 de ellas que tienen el mismo importe, sí los tengo que considerar porque la tercera no lo tiene. O sea, todas deberían tener el mismo importe, ¿ya? Pero en términos generales, porque puede tener, si yo estoy hablando de un valor que tiene el mismo importe, pero está relacionado con un volumen de actividad, ahí tengo un problema. Igual que esta escala relevante, usted caballero, cuando habló de en función al tiempo, no tiene nada que ver el tiempo, él tiene que ver la actividad que estoy usando. La escala relevante en el eje de las Y, ahí usted lo que tiene es dinero, y en las X tiene actividad. La actividad puede ser el número de horas hombres, toneladas métricas de algo, número de unidades, horas máquinas, puede ser cualquier cosa. Porque así es, pues, así funciona, cada uno tiene su curva. ¿Ya? La número 29. Hablaron de costos conjuntos y hablaron de la leche. ¿No? ¿Sí? No es, pues, eso es mentira, ese ejemplo es malo. No es igual a lo siguiente. Tengo caña de azúcar, la caña, entra al ingenio, la proceso, ¿está bien? Hago instrucción, todo, y ¿qué voy a tener? 2 cosas voy a tener ahí. 2 cosas voy a tener. Voy a tener el jugo y voy a tener el bagazo. Simple con el jugo, lo pongo en un recipiente y lo seco. ¿Qué cosa voy a sacar? ¿Cómo se llama eso? Chancaca se llama. Si lo dejo, tengo el jugo, lo dejo ahí en un recipiente y se va a ver una cuestión que es una bola, una cuestión pesada. ¿Cómo se llama eso? Chancaca. No le he hecho ningún tipo de tratamiento. Ahora pues es sumamente dulce. ¿Qué hacen ustedes con eso? No sé qué pueden hacer. ¿Sí? Pero a partir de ese producto sí yo puedo hacer transformaciones. Y eso es lo que han hecho con la leche. O sea, la leche ya está, ya hago otras cosas. ¿Comprenden? Pero el costo conjunto es todos los costos asociados a
a un determinado producto y por un proceso de transformación físico o químico o físico-químico hay varios productos que salen. Ahí eso es costo conjunto, pero no lo que el ejemplo de la leche no es adecuado. Porque dice, tengo la leche y yo decido qué hacer. No, eso no es costo conjunto. ¿Comprende? El costo conjunto está asociado a una transformación físico-química. No es igual. Porque ustedes me han dicho, yo recibo la leche y veo qué cosa voy a hacer. Eso estaría bien con el bagazo. Tengo el bagazo y yo decido qué hacer con el bagazo, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Lo quemo, lo transformo, lo pico y lo convierto en alimento balanceado, lo convierto en una presa, pero cada decisión que yo tomo a partir de ese producto es un costo adicional. Yo una leche la puedo tomar así nada más, o lo convierto en yogur, pero no es lo mismo. Ustedes, el ejemplo no es el adecuado. ¿Ya? 34. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, la decisión que tomaron, aquí he puesto yo. A ver, aquí están tomando una decisión teniendo varias cosas que tienen un mercado, por ejemplo, de 40 unidades vendidas, pero supongamos, puede haber otra información que dice, el producto A lo puedo vender más que una sola vez, pero el B lo puedo vender 5 veces, entonces de repente gano más en el otro. O lo hago 2 veces o lo hago 3 veces. Entonces hay otra información adicional que me permitiría tomar la decisión. O sea, no solamente es eso, o sea, ahí lo miro, sí, pero hay otra adicional a veces de contexto, de continuidad, ¿no? La 63. Un costo de si produzco unas cuantas unidades o si produzco más. Cuando produzco más se puede reducir o más. No, sí, pero el problema es que yo puedo disminuir el costo, pero cuando recupero todo lo que he invertido en esas unidades, porque compré materia prima, no tengo en el almacén. O sea, ya lo produje, pero no lo he vendido. Claro, eso está en el almacén y hay un costo variable. El fijo de repente fue cubierto con todas las que vendí y esas que están ahí, puede ser que ese producto lo pueda vender después, con la cual ganaré, pero puede suceder que ese producto tiene obsolescencia de moda, o se malora, entonces el siguiente periodo ya no lo puedo usar, entonces perdí. Ya va a depender, hay una serie de contextos que no lo sé. ¿Puede ampliar, por favor? Ya, ampliar. Ya. Hay un tema. Aquí estamos considerando varias cosas, que los costos fijos propios del producto, ¿no? Son directos. Ese es el primer supuesto heroico. Como hablan de los productos sí, están suponiendo que los costos fijos o los gastos fijos asociados al producto I, todos son directos, y a veces no todos son directos, hay indirectos. ¿Ya? Lo que sí, normalmente por eso cuando los gastos fijos generales sí son totalmente son indirectos, no son directos. Por eso es complicado cuando esos montos son muy elevados y yo hago una distribución o una asignación como el mejor criterio. Esa palabra asignación significa que la empresa tiene una manera de colocar o de darle a cada uno de los productos que puede producir un valor en cuanto a los costos fijos. Un criterio puede ser el siguiente: tengo 100, tengo 1.000.000 de costos, de gastos fijos generales, y tengo, no sé, 1.000 productos, entonces cada uno va a tener 1.000. Eso es una distribución, ¿estamos? Otra puede ser, no, de esos 1.000 productos yo voy a distribuir en función a cuál tiene mayor nivel de ventas. Entonces, el que tiene mayor nivel de ventas va a asumir más de ese costo fijo. Otro dirá, no, es en función al que tiene mayor margen de utilidad. Yo puedo tener varios criterios para asignación de esos gastos fijos generales. ¿Cuál de ellos vale? Todos son valederos, porque es una decisión de la empresa. Pero eso no debe ser un argumento, porque de repente por asignar ese costo fijo, de repente tengo pérdida, ¿o no? Y si cambio la forma de asignación, ese que tenía pérdida, tengo ganancia. Y el que tenía ganancia, tengo pérdida. Entonces ese no es un buen criterio de asignación. Entonces, algo tiene que ver con lo que dijo Ávila cuando calculó, ¿dónde están los anteriores? ¿Dónde están los? Casi usó investigación de operaciones aquí Ávila. Habló de la sumatoria, la maximización, hizo dos cuadritos. ¿Sí? No.
uno que hizo 2 cuadritos de ese de ahí, ¿no? Entonces ahí lo que está haciendo su compañero en la práctica es, a ver, función objetivo, eso es investigación de operaciones, ¿no? Maximizo la utilidad o minimizo el... Y a la hora que hizo sus cálculos, ¿no? Ahí habló de sumatorias, ¿no? Entonces tengo sumatorias y tengo restricciones que debo cumplir, restricciones internas y restricciones externas. Las internas están relacionadas con los niveles de producción, el almacenamiento, la maquinaria, los equipos. Y las externas es qué tanto el producto que yo puedo producir se puede vender. Yo puedo producir un montón de cosas, pero afuera no se pueden vender. O se venden poco o mucho. O yo puedo producir un montón y puedo tener almacén mucho o poco. Mi capacidad tecnológica me lo restringe también. O sea, tengo una serie de restricciones internas y restricciones externas que afectan cantidad, precio, todo. Y eso es el modelo de investigación de operaciones. Y ese es uno de los motivos por los cuales las empresas en el Perú no lo usan. Porque significa compromiso de las diferentes áreas. El de marketing me tiene que decir, cuando yo vendo este producto en paquete, puedo vender tanto. Cuando yo lo vendo solo, puedo vender tanto. Mi canal de distribución me venden tanto. El canal mayorista tanto, el minorista tanto. Y también lo vendo de aquí directamente en fábrica. Y los márgenes van cambiando, van modificándose en cada uno. O sea, eso lo tiene que decir ¿quién? El señor de marketing. Y él se muere de miedo diciendo eso. Y el de producción también va a decir, para producir, utilizar la producción, este debe ser el lote de producción. Y esta es la materia que tengo que comprar. O sea, cada uno de los diferentes responsables tiene que decir cuáles son las restricciones, los máximos y los mínimos. ¿Por qué? Porque para eso le pagan. Y si ellos no lo pueden decir, lo tienen que votar. Por eso es que no se puede aplicar en una empresa en el Perú eso. No porque no se sepa el modelo, sino que la gente se muere de miedo para darte esos valores. Porque tú puedes aplicar un modelo y metes los valores, pero los valores son de todos. ¿Y por qué tengo que poner el valor de cada uno de los responsables? Por esto, porque son responsables. Yo lo puedo hacer en mi computador, hago mi modelito, todo lo pongo. Uso pues el lindo ya, tengo toda la maravilla. Ya. Tengo los recursos también, ya, listo, hago el dual, ya, tengo el dual. O sea, he hecho todo. Pero si ese valor yo lo he puesto, yo lo puse porque con mi mejor criterio, de nada sirve la empresa, porque yo no soy el que maneja esas variables. Y además, quedo a la crítica. Me van a decir, ¿tú qué cosas sabes de la producción? Me van a decir, tú eres un piojo. ¿Y tú qué cosas sabes de la venta? Yo tengo 10 años vendiendo. Eso te puede decir. Con toda... Entonces, lo que uno tiene que hacer es, tienes que hablar conmigo. Ahora, se van a morir de miedo y te van a decir, dímelo por escrito. Menos te lo van a dar. Si ustedes con la justa escriben cosas en su documento, con la justa se escriben, porque tienen que ir, si no salen desaprobados. En ese mundo van a vivir. Se los aseguro. Y ahí lo voy a querer ver. Van a decir, ¿quién me dijo esto? Esto me lo dijeron en algún momento. Viene el recuerdo, ¿no? Ya van a tener 35, 40 años. Esto alguien me lo dijo. Un día me lo cantaron. ¿Quién será? Y era... está grabado inclusive. Está grabado, está en internet, está grabado. Así va a decir, se van a acordar de ello. ¿No? Porque sí, así funciona. La gente no quiere comprometerse. Comprometerse significa que voy a hacer todo lo posible para que eso se cumpla. Hay cosas que sí van a depender de mí y otras cosas que no van a depender de mí. Pero eso sí, yo debo dar el mea culpa. Esto no lo hice por esto, ¿no? Pero no le puedo echar la culpa al vecino. Lo que me corresponde a mí, yo soy el responsable. Lo que le corresponde a otro, se debe ser responsable de él. Tenemos que juntar para arreglar. No hablen ustedes de la mejora continua, ¿le gusta ese nombrecito? Mejora continua. Pero la mejora continua significa que tengo un indicador, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo puedo mejorar? Programé tanto y salió tanto y lo comparo. Y cuando yo programo algo es porque estoy en condiciones, por los recursos que tengo, en cumplirlo. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Ustedes dicen, este ciclo quiero tener de promedio ponderado 15. Y estoy llevando 8 cursos en enero. Supongamos, ya, los cursos son trabajos. Con Telecote, papá, ahí tengo mi 18. Entonces dice, ya pues se va a subir mi nota. Entonces tengo otro que puedo bajar. Entonces,
Ustedes definen cuál es su meta, alcanzable, pero tienen que asignar recursos para que puedan cumplir esa meta. Si ustedes siguen con su procrastinación, no lo pueden obtener, pues. Porque ustedes no son pues Barconzuelas. Ustedes no leen pues 10.000 palabras por minuto. No estudian la carrera, el ciclo no lo estudian con un ciclo de anticipación. Eso hacía él. Todos los cursos los estudiaba con un ciclo de anticipación. ¿Para qué se dedican? A estudiar, se dedican. Listo. Entonces eso es jóvenes, ya en su documento han hecho un montón de transparencias. Ya, me envían esa transparencia, por favor. Usted joven.